Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Bendiciones, Iglesia de Cristo. Abramos nuestras Biblias inmediatamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32, que dice la palabra santa, preciosa de nuestro Dios, lo siguiente. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Dice así: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios bendiga su palabra. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Quién era la manada pequeña? ¿Quién era la manada pequeña? Si usted lee desde el antecedente, estamos leyendo el capítulo 12, versículo 32, desde el versículo 1, comenzando el versículo 12, se va a dar cuenta que está hablando el Señor con sus discípulos y no exactamente con los 12. Recordemos que al comienzo el Señor, bueno, comenzó con 12, luego eran 70, luego eran 120. Y cuando era la verdad, era literalmente una manada pequeña. Así le llamaba el Señor a su círculo, ¿verdad? A los 12 apóstoles. Y andaban también otras mujeres que servían, que ministraban, que ayudaban a la obra del Señor. Y habían otros discípulos. Esa era su manada pequeña. Su manada pequeña. Esa manada pequeña precisamente estaba compuesta únicamente de judíos. De judíos. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, el Señor Jesucristo habla de otra manada, habla de otro rebaño. Dice, y hay otras ovejas a las cuales debo llamar. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Somos nosotros, son los gentiles, a los cuales el Señor en la gran comisión mandó a llamar. Somos nosotros. Entonces, ahí está la manada pequeña y luego las otras ovejas. Lo decimos porque es muy importante, porque nuestros vecinos andan diciendo, ¿verdad?, que la manada pequeña son el grupo que van al cielo. ¿Los ha escuchado usted? ¿Han llegado a su casa? ¿Y qué les ha dicho? Sí, Señor. ¿Qué les ha dicho? Dice, la manada pequeña son los 144,000 que van al cielo. Y las otras ovejas, dicen, ellos son los que quedan aquí en la tierra, en el paraíso. ¿De dónde sacan esa locura? La manada pequeña, hermano, para que aprendamos en esta mañana, la manada pequeña es a los discípulos, al círculo pequeño. ¿Con cuántos comenzó el Señor, hermanos? Esa es su manada pequeña, a los que andaban con Él. Y luego las otras ovejas que Él iba a mandar a llamar, precisamente está hablando de la iglesia, que iba a estar compuesta, la iglesia, tanto de judíos como de gentiles, que Él mandó a llamar. Dicho sea de paso, en esta semana nosotros estamos cumpliendo, la iglesia de Cristo, esa misión de ir a llamar a esas otras ovejas. Amén, hermanos, que es la predicación de la palabra de Dios. Así que a eso se refiere la manada pequeña. Literalmente hablando, la iglesia de Cristo, pues, y el pueblo de Dios siempre ha sido pequeño. Hasta el día de hoy, en un folleto de hace aproximadamente unos 10 a 15 años, hay un dato ahí, necesito actualizar ese dato, pero en ese dato, los miembros de la Iglesia de Cristo, como Iglesia de Cristo, en el mundo, llegamos casi a los 4 millones de cristianos. 4 millones de cristianos, Iglesia de Cristo, ¿verdad? A nivel mundial.
En más de 110 países está la Iglesia de Cristo. Aproximadamente se hizo ese censo que hay un poco más de 20.000 congregaciones en el mundo. Un poco más de 20.000 congregaciones en el mundo. Aunque nos sorprenda, las iglesias de Cristo más abundantes y más grandes están en África. Están en África. Por ejemplo, en Argelia, ¿sí?, hay más de 2.000 iglesias de Cristo. En Kenia hay iglesias de Cristo que tienen 2.000 hasta más miembros. Han sido uno de los lugares que más ha crecido. Sin embargo, 3, 4, quizás 4.5 millones de cristianos a nivel mundial, sigue siendo la iglesia la manada pequeña del Señor. Amén, ¿no? Sigue siendo la manada pequeña. No hay que sorprendernos, eso es, revise usted en la historia del mundo y se va a dar cuenta que el camino que lleva a la vida eterna, el camino angosto, dice, son pocos los que van por él. Pero al mismo tiempo quedamos ahí con ese golpecito, 4.5. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Seguir predicando la palabra del Señor y no detenernos y ser la predicación de la palabra la primera, no la más importante, no me gusta decir esa palabra, sino la primera misión de la iglesia del Señor, porque todas las misiones que hacemos, todo lo que hace la iglesia es importante, pero esta es la primera misión. Bien, los discípulos se han de haber llenado de mucho temor. ¿Pero por qué? Usted lee desde el inicio del versículo del capítulo 12 y se va a dar cuenta que el Señor les había estado hablando a ese grupo, les había estado diciendo qué es lo que significa ser cristiano. Les había dicho en el versículo 4 que ellos iban a padecer, que lo iban a perseguir, que iban a ser perseguidos, y hasta les dijo el Señor, estamos hablando de los versículos anteriores, hasta les dijo el Señor que los propios judíos los iban a perseguir a ellos y hasta iban a morir, muchos, por causa de la predicación de la palabra. También les había dicho que en el versículo 11, que iba a llegar un momento cuando ellos iban a tener necesidad de dar testimonio del evangelio, testimonio de la palabra, y eso también iba a provocar persecución. Le hizo saber también que los discípulos del Señor, en la búsqueda, ¿verdad?, de servir a Cristo, iban a padecer, además de persecuciones, problemas económicos, rechazo y otro sinnúmero de adversidades. Entonces, entendemos verdaderamente por qué el Señor les dice, no teman, manada pequeña. ¿Quién? Me imagino que los discípulos se han de haber llenado de mucho temor. Me imagino que el Señor Jesús le ha de haber visto la cara de asombro o de miedo. Y entonces el Señor le dice, no teman, manada pequeña, no se llenen de temor. Y luego el Señor expresa razones de valor, razones poderosas por las cuales el siervo de Dios no debe llenarse de temor. Al contrario, debe llenarse de valor, debe animarse, debe sentirse fortalecidos. Así que el Señor les dice, no se atemoricen, no se atemoricen, no se llenen de miedo ni por la muerte, ni por no saber qué decir, porque ellos estaban preocupados. Le dice, yo los voy a mandar a ustedes para que den testimonio. Y entonces ellos estaban preocupados y decían, imagínense a Pedro, cuando el apóstol Pedro, cuando los otros que estaban ahí, pescadores, habían sido maestros o predicadores, y ellos estaban preocupados y decían, ¿y cómo vamos a hacer para hablar? Porque eran personas que no era su don, su talento, el ser predicadores, eran pescadores. No ignorantes, como algunos quieren decir. Dice, es que los apóstoles, dice, eran del vulgo, dice.
cuando los fariseos y cuando los líderes judíos, o cuando Lucas habla así en relación con los apóstoles, no está diciendo que eran analfabetas, no está diciendo que eran, disculpen la expresión, campesinos de tierra adentro que no sabían leer. La educación judía, no importa el nivel social pobre, la educación judía preparaba a los niños en los hogares. Así que todo niño, desde su casa era su colegio. Ahí le enseñaban desde la religión hasta saber sumar, leer, multiplicar, y hasta una profesión aprendía de su casa. Así que los apóstoles no eran ignorantes, no eran analfabetas. No, dice los fariseos, o Lucas cuando habla en el capítulo 2 de Hechos, hace referencia de que los apóstoles, ellos no habían pasado por las universidades en donde ellos habían estudiado, a los pies de Gamaliel, a eso se refiere. Pero no es que los apóstoles eran personas ignorantes, nada que ver, no. Mas sin embargo, la misión de predicar la palabra para 4 o 6 pescadores y otros que estaban por ahí, realmente asustaba. Realmente a cualquiera le hubiera llenado de temor. Y entonces el Señor le dice: no teman ni por la muerte, ni por no saber qué decir, ni por las crisis económicas, incluso ni por sentirse que Dios no está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a proveernos su protección, a proveernos su ayuda. El Señor le dice: no teman, ni por la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección. Dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor se le aparece a los discípulos, fue lo primero que hizo. Fue lo primero que, cuando el Señor salió de la tumba, presentarse a los discípulos, porque sabía que su resurrección iba a transformar la vida de todos ellos. De tal manera que el saber que Jesús es la resurrección y la vida le llevó a los discípulos a enfrentar hasta la misma muerte. Aquel hombre pusilánime que decía: yo no conozco a ese hombre. Pedro, 50 o 60 días después, aquel hombre estaba diciendo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Ustedes dicen que no prediquemos el evangelio, que no hablemos de ese Jesús, y no lo vamos a hacer. Ahí estaba ese hombre sabiendo qué decir. Hermano, pero es que lo que pasa es que el apóstol Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo, y él tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le daba a qué hablar, pero nosotros no. ¿Y qué es lo que tenemos aquí, hermanitos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos al Espíritu Santo. Usted también tiene la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí está la guía del Espíritu Santo. Aquí está lo que el apóstol Pedro recibió de una manera sobrenatural, aunque él ya tenía en su carácter el ser impulsivo. Como que él ya venía ahí medio preparado, el apóstol Pedro, a ser un hombre valiente, impulsivo. Sin embargo, el Espíritu Santo capacitó. Por eso el Señor les dice ahí en nuestro texto de estudio, le dice: no se preocupen después qué van a decir, porque el Espíritu Santo les va a guiar a ustedes y los va a capacitar enteramente a ustedes para que puedan cumplir la misión que les he encomendado. Sí, tenían el Espíritu, pero el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles y nos dejó aquí escrito todo lo necesario para que usted y yo también sepamos qué decir cuando alguien demande de nuestra fe, para que sepamos cómo defender la doctrina. Bueno, y así, si no sabemos, no es porque no tengamos el medio, no porque el Espíritu Santo hoy no nos capacite. Estudios, clases, seminarios, eso hay muchos. Y tenemos ahí pues la palabra del Señor. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la buena obra, para ser fieles a Cristo, para saber qué decir,
para saber qué hablar, para saber cómo enfrentar las vicisitudes, los problemas, las amarguras de la vida, el Señor nos las ha dejado aquí en este precioso libro y muy específicamente en el Nuevo Testamento. Así que el Señor les dice, no tengan temor, no teman, manada pequeña. No teman ni por no saber qué decir. Eso donde el Señor les anima frente a esa obra gigantesca. Verdaderamente era una obra súper gigantesca en la cual 12, 13 hombres encargados por Dios con el Espíritu Santo iban a realizar en una época en donde pues habían varias circunstancias que detenían, ¿verdad? O que eran obstáculos para esa predicación. No teman ni por la escasez, ni por la crisis económica. Por eso les dice en los versículos anteriores, no se preocupen. Dice, porque si Dios tiene cuidado de las aves de los cielos, tiene cuidado de las plantas, de los lirios del campo, miren, ellas se levantan y hallan la comida ahí en el piso, en el suelo. No se afligen, no se angustian, ¿sí? ¿Ha visto usted alguna ave muerta en el suelo por hambre, por enfermedad o por alguna persona débil o escasa de la mente que anda con alguna tiradora matando palomitas por ahí, como que estuviéramos en el campo? Pero bueno, ni por la crisis económica, ni por no saber qué decir, pero el Señor expresa otra razón. Dice, no se atemoricen ni por pensar que Dios no está dispuesto a ayudarlos, o por pensar que Dios hace las cosas por obligación. Como decía una vez un hermano, dice, yo ya debo de tener cansado a Dios de tanto que le pido. Yo creo que algunos hemos expresado esa palabra. Ya debo de estar ya Dios debe estar cansado de mí de tanto pedirle. Y otros ven a Dios como ese ser lejano, allá, que es indiferente, que nos vuelve a ver y la piensa 2 veces en ayudarnos, y que se rasca la cabeza y dice, ay, ¿qué hago? Así ven muchos a Dios. Mas sin embargo el texto, para animar a los hermanos, les dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Dicho sea de paso, la segunda palabra más importante del versículo, además de la expresión no teman, la segunda palabra más importante, la segunda palabra clave de ese versículo es, el Señor está, ¿cómo dice? Dice placido, le place, es un placer. Para Dios, ayudarnos, protegernos, bendecirnos, no es una obligación, no es un deber, es un placer, hermano. Él se siente, bendecido, a decir, él se siente dichoso, contento. Le gusta a Dios. Si a usted como padre o como madre se deleita en ayudar a sus hijos, ¿conoce usted algún otro placer más grande de un padre que ayudar a un hijo, hermano? ¿Padre de familia? ¿O una madre que ayuda a un hijo o una hija? ¿Cómo se siente usted? Usted dice, gracias Señor por ser padre, gracias Señor por ser madre. Si usted, como dice el Señor, si nosotros como seres humanos, como padres terrenales o madres terrenales, sabemos dar buenas dádivas y nos sentimos así de esa manera, ¿cómo se siente Dios, hermano? Él se complace, se deleita. Es un deleite que nosotros le busquemos. Pero si el Señor ya sabe, si el Señor sabe, Él es omnisciente, sabe todas mis necesidades, ¿para qué quiere que le expresemos? Bueno, y usted está ejercitando su fe, pero al mismo tiempo, a través de esas circunstancias, el Señor se complace, se deleita. Entonces podemos decir que nuestro Padre Dios
No solamente puede, no solamente quiere, además de esas dos cosas, que puede, porque tiene todo el poder y porque quiere, también se deleita, se complace en ayudar, socorrernos. Y nuestro Dios entonces, hermano, vive feliz. Él vive dichoso. Él vive contento de tener a tantos hijos que le viven clamando y vivimos pidiendo y buscando su ayuda, porque realmente también nosotros nos llenamos de temor. Como manada pequeña también nos llenamos de temor. No tendremos temor entonces si usted ve a Dios como un pastor, porque si habla de rebaño es porque el Señor es un pastor. Somos su manada pequeña. Las manadas pequeñas son mejores de cuidar. ¿Por qué razón? Bueno, hay más acercamiento con el pastor con su rebaño. El pastor las conoce por nombre. Le pone nombre. El pastor le pone nombre a sus ovejas. Él les silba, él les canta. Y las ovejas aprenden la voz de su pastor, hasta con el olor. La otra vez, no sé si miraron, ¿verdad? Ahí la explicación. A un pastor, ¿verdad? Hizo la prueba. Le puso su ropa a otra persona que andaba por ahí. Y le dijo a esa otra persona, creo que era un turista, le dice, llama a las ovejas. Y él se puso toda la ropa del pastor con su sombrero y todo. Llamó a las ovejas y las ovejas, no, para no cansar la historia, hermanito, las ovejas ni siquiera levantaron la cabeza, hermano. Ni siquiera levantaron la cabeza. Y entonces el pastor, que estaba así sin ropa, le hizo así. Y miren, todas las ovejas se levantaron de donde estaban, dejaron de hacer lo que estaban haciendo, estaban comiendo, ¿verdad? Por si acaso me pregunté qué estaban haciendo, estaban comiendo. Y fueron donde su pastor. La expresión manada pequeña, cuando Jesús le dice a sus discípulos, mi manada pequeña, el Señor les está diciendo, yo los amo, yo los quiero, yo quiero que ustedes tengan una comunión muy cercana conmigo. Yo los conozco, ustedes me conocen. Comunión. ¿Qué representa esa expresión? Comunión, cercanía, devoción, entrega. Tanto yo me entrego por ustedes, también ustedes se entregan por mí. Yo las amo, las conozco. La manada pequeña significa, mis amados hermanos y amigos, que el Señor tiene un cuidado, que nos ama de manera incomparable, ya lo ha demostrado, que está dispuesto a tener comunión, pero no una comunión así lejana, sino una comunión cercana, una comunión estrecha, esa es la palabra, estrecha, estrechísima con nosotros. De esa oveja que agarra el pastor y la lleva, dice, la chinea, la abraza, Eso quiere el Señor que nosotros sepamos para que no tengamos temor. Para que nada en esta vida nos llene de incertidumbre, de ansiedad, tan famosa, ¿verdad? La palabra ansiedad. Y esa enfermedad, de angustia y de cosas parecidas, porque sabemos que tenemos a alguien que es nuestro pastor, que quiere tener una comunión estrecha con nosotros, cara a cara. Y el pastor, como ellos conocen, las ovejas, conocen el sonido de la voz de su pastor, en la noche él les canta, él les habla. Porque cuando escuchan la voz del lobo o la voz del depredador que las anda buscando, ellas sienten tranquilidad, porque las ovejas cuando están llenas de temor comienzan a agarrar así porque tienen muy mala visión, comienzan ¿cómo es la palabra? A dispersarse. Pero al oír la voz de su pastor o un silbido, ellas se mantienen cerca.
se mantienen cerca y le ponen mucha atención al silbido, a la voz de su pastor, que al aullido del lobo. Cuando venimos nosotros y quitamos nuestra atención, quitamos nuestra fidelidad de Dios, quitamos nuestra atención de Dios, de nuestro pastor, indudablemente nos vamos a llenar de temor, nos vamos a llenar de angustia y de ansiedad. Tan famosa la enfermedad y de ansiedad. Hay que prestar atención a la voz del pastor. Y esa voz del pastor está reflejada en las Escrituras preciosas. Ahí está la voz del pastor que nos habla, que nos llama, que expresa siempre ese cariño, ese amor para con cada uno de nosotros. No temamos manada pequeña, porque el Señor es nuestro pastor. No temamos manada pequeña, porque el Señor es nuestro Padre. Tenemos que verlo a Él como nuestro Padre. Cuando usted ve a Cristo como su pastor, no se va a llenar de temor. Cuando usted ve a Cristo como Padre, no se va a llenar de temor. Esa es la forma como el Señor enseñó a orar a sus apóstoles. ¿Cómo enseñó a orar? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y así oraban los judíos. No. Generalmente la palabra Padre era una palabra que muy poco la utilizaban. Generalmente cuando un judío oraba, se refería a Dios, le decía Adonai, mi Señor. O utilizaba la palabra Hashem, que significa el nombre, para no repetir el tetragramatón, las famosas 4 letras. O decían el Rey del universo, o el Santo. Ellos no sentían esa confianza de decirle a Dios Padre. Pero Cristo, ¿cómo enseña a orar a sus discípulos? Padre nuestro que estás en los cielos. Es más, el apóstol Pablo en Romanos 8, 16, 17, le dice que el Espíritu Santo le da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero dice, Abba Padre, papá, o papito, es la palabra que utilizaba el niño para referirse. No le decía amado Padre, no, decía papá, Abba Padre, papito. Esa cercanía, imagínese usted, que expresa, es lo que estamos hablando, la manada pequeña, la comunión estrecha que Dios quiere tener con nosotros, cuando nos referimos a Él como Padre. ¡Qué bendición, hermano! Tener esa comunión, de referirnos a Él como Rey, porque a Él le ha placido darnos el reino, dice. Le ha placido darnos el reino. ¿Por qué? Bueno, imagínese usted qué clase de bendición. Le ha placido daros el reino, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nos da el reino, nos da la bendición de entrar en el reino que fue establecido hace más de 2000 años, el día de Pentecostés. Y hasta el día de hoy sigue el reino creciendo. No tenemos temor, hermano. No tendremos temor entonces cuando usted considere a Dios como su pastor, cuando usted considere a Dios como su Padre, cuando usted considera a Dios como Rey que le da el reino, que le place. No tendremos temor cuando consideremos que a Dios le place. Se siente gozoso, dichoso, en bendecirnos, en ayudarnos, en ser nuestro papá, en ser nuestro Padre, que quiere tener comunión con nosotros. Si usted, amado hermano, se ha llenado de temor y no ha valorado estas 4 razones, y te has alejado un poco de la voz de tu pastor, de tu Padre, de tu Rey, hoy es el tiempo para que vengas a Él, para que le busques, y Él será amplio en perdonarte. Dice, grande en misericordia, será grande en perdonarte y en recibirte. Y si hay algún amigo entre nosotros que hoy quiera formar parte de la manada pequeña, de esos pocos en número, sí, hay que reconocerlo, sí. No podemos tapar el sol con un dedo. De ese pequeño grupo en número, pero ese pequeño grupo que tiene a Dios como Padre, como pastor, como Rey, y que se deleita en salvarte, en perdonarte, hoy puedes recibir esa bendición del perdón. Si crees en Jesús como tu único Salvador,
te arrepientes de todos tus pecados y eres bautizado por la autoridad de Cristo para que entres en una relación especial con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es decir, para que vengas a formar parte de Dios y de su familia. Hoy lo puedes hacer. Si hay algún amigo que hoy ha determinado obedecer el Evangelio, lo puede hacer. El Evangelio en el bautismo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Que Dios bendiga su santa palabra.